Hola, buenas noches, ¿qué tal, queridos seguidores de Tax Show? El programa que se dedica a enseñar, a informar materias tributarias como siempre, complicadas, difíciles, pero en realidad las podemos hacer más simples, porque tenemos aquí precisamente a un invitado que estuvo con nosotros la semana pasada y ahora vamos a abordar temas aún más interesantes. Quédense con nosotros, después de esta presentación volvemos con nuestro invitado. Volvemos con el programa y estamos con el profesor Pinto Perry. Le gusta que le diga profesor Pinto Perry, pero es doctor también, y es doctor en Ciencia de la Administración de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Planificación y Gestión Tributaria, postdoctorado en Legislación, contador público auditor, profesor de muchos años, youtuber también, escritor, y cuánta otra cosa más, cuando le queda tiempo además para hablar de las pymes, profesor, y para estudiar la problemática de las pymes. Eso es lo que veremos hoy día. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Hoy día vamos a hablar de un tema un poco más complejo. La semana pasada hablamos de cómo llegar a la docencia universitaria y hoy día queremos hablar un poco de las pymes. Las pymes están interesadas y preocupadas por los diversos cambios que hemos visto en los últimos años. A modo de resumen, 2014, 2016, 2020. ¿Cómo lo toma una pyme tanta modificación? ¿Cómo lo ve usted? Mire, las pymes este año tuvo un ejercicio profesional bastante amplio. Me permitió ver en la práctica bastantes situaciones y lo que pude percibir es que muchos pymes no se daban cuenta en el régimen que estaban. Habían contribuyentes que estaban en el artículo 14 ter antiguo, que expresamente habían acogido ese mecanismo. Y me tocó ver algunas empresas que principalmente eran pymes de capital extranjero en todo caso, que no sabían el régimen que estaban, no tenían idea que estaban, y de la noche a la mañana pasaron a 14 de 8 de renta atribuida. Y tenemos, con ese mecanismo, les cambió la tributación que era igual al 14 ter antiguo, pero no se sabía. Me pasó, es un caso de una empresa, yo no llevaba esa contabilidad en todo caso, pero el contador antiguo declaraba mal el 14 ter. Y cuando se pasaron al 14 de 8, en la atribución les generó varios problemas. Y ahí se espantaron de por qué tenían que pagar impuestos en circunstancias que ellos no tenían visualizado. Y lo que más les cambió a muchas pymes fue el hecho de cómo hacer la renta líquida sobre el flujo Perfecto. De caja. O sea, me tocó ver pymes que estaban en el régimen general 2019 y en el 2020 tienen que cambiar la forma de determinar la renta líquida imponible al flujo y tenían que pagar impuestos porque tenían caja positiva pero tenían pérdida tributaria. Y ahí es donde no se entendía. Hay una confusión. De hecho, hemos tenido la oportunidad, ya que ha estado en 2 capítulos, de recibir algunas preguntas también de quienes nos están viendo, y Luisa, que nos identifica de dónde está escribiendo, pregunta ¿qué son las pymes? Primero que nada, dice, ¿qué son las pymes? ¿Y cómo puedo saber en qué régimen estoy? Las siglas son pequeñas y medianas empresas, pero implica que son empresas de menor tamaño. ¿Cómo definimos el menor tamaño? Antiguamente la Corfo tenía una caracterización de las pymes que era una mezcla entre capital aportado o capital mantenido, nivel de ingresos y número de trabajadores, es una mezcla. Y eso categorizaba a las empresas de pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, tenemos 4 categorías: micro, pequeñas, medianas empresas. Pero, como siempre la parte tributaria va aún teniendo más peso, para acogerse a estos regímenes de tributación simplificado, el legislador estableció límites solamente en los ingresos. Y hoy día es pyme una empresa que tiene flujos de 75.000 unidades de fomento en promedio, ingresos, de los últimos 3 años. Y, condición ahora cumulativa, que el capital efectivo cuando se constituyeron no haya superado 85.000 UFs. Esas son las 2 características fundamentales.
Podemos Y eso, repetirla para que les quede claro entonces ahí, hay varios que nos están preguntando, ¿cuál es la forma de determinar si soy una pyme? hoy día, pyme tributaria. Pyme tributaria, por supuesto. Ingresos de los últimos 3 años en promedio, 75.000 UFs. Y el capital aportado, el capital efectivo, cuando se constituyeron, no superar 85.000 UFs. Al momento de la Constitución. Perfecto. Hay otros requisitos, pero no vamos a entrar en esos detalles porque variar mucho. No, pero eso es la pregunta que hacía María, y decía, bueno, ¿cómo saber? Perdón, Luisa, saludo también para ti. Nos pregunta también Pedro, nos pregunta si tengo algún beneficio por ser pyme. Y hay otra pregunta más que le vamos a hacer al país. ¿Tengo beneficio? O sea, el hecho de estar en esta posición de pyme, que además sabemos da el 80% del empleo en Chile, ¿tiene beneficio a nivel tributario? Lo que usted estaba hablando, algo tal vez relacionado con eso. Claro, hoy día las pymes, la norma general, la norma permanente, se afectan con un régimen, al régimen que pueden optar. Vamos por partes. ¿Cuáles son los regímenes tributarios que puede adoptar un contribuyente cuando es contribuyente impuesto a la renta primera categoría? Sí. La norma general, cualquier persona sin tener ningún tipo de requisitos puede ser 14A, que se llama régimen 14A. 14A. Que determina su renta líquida imponible según un balance, la renta líquida imponible según lo que dice el artículo 29 al 33 de la Ley de Impuesto a la Renta, y pagan una tasa de impuesto a la renta de un 27%. A su vez, los dueños de esa empresa van a tributar solo por los retiros efectivos que hayan realizado. Si no hacen retiros, no tributan en global complementario. Si hacen retiros, van al global complementario y utilizan como crédito el impuesto que pagó la empresa. La empresa pagó un 27%, ¿no es cierto? Pero no van a utilizar como crédito el 27%, el 100% de ese crédito, sino un 65% de ese crédito. O sea, lo que se llama semi-integrado. Entonces, el régimen general, semi-integrado, pagan 27% de impuesto a la renta y el crédito que pueden utilizar los dueños cuando hacen un retiro es el 65% de ese impuesto que pagó la empresa. Perfecto. Régimen general. Régimen PYME, que está en el artículo 14, letra D. 14 Ahí se dividen en 14 letra D 3, 14 letra D 8. 14 letra D 3 pueden tributar sobre la base de una renta líquida de flujo, diferencia de ingresos realmente percibidos y de gastos realmente pagados. O sea, si yo emití una factura y mis clientes no me pagaron, no la considero. Perfecto. Y los gastos, si me llegó la cuenta del agua y no la he pagado, no la considero. No la considero. Pago impuesto a la renta de primera categoría de un 25%. Y los socios solo cuando retiren, utilizan el 100% del impuesto que pagó la empresa. A diferencia del otro que pagan un 27% y no pueden ocupar la totalidad del crédito. En cambio, los 14 de 3 pagan un 25% y utilizan el 100% del crédito en su global complementario. Perfecto. Ahora, estos contribuyentes, ¿sí? Un pequeño detalle, por los ejercicios comerciales 2020, 2021 y 2022, la tasa de impuesto a la renta se bajó a un 10%. Una tasa que teníamos en Chile para todas las empresas hasta el año 87. 90. Hasta el 90 tiene una tasa de un 10%, después subió un 15%. O sea, tasa del siglo pasado. Suena 10%. Muy lejano, pero yo lo siento que no fue tan lejano, pero sí. Y los D8 son pymes también con 75.000 UF de ingresos, ¿sí? Y que la empresa no paga impuestos. Y la renta líquida que genera la empresa, que a iguales por diferencia de flujos, automáticamente va al global complementario de los socios. Siempre y cuando los socios sean personas naturales. Si son personas jurídicas, no pueden acogerse a ese régimen, tienen que ser 14 de 3. Ahora se preguntan qué beneficio tienen las pymes. Bueno, pagan menos impuestos por estos 3 años, después van a pagar un 25% y pueden ocupar el 100% del crédito.
eso es lo que recomendaría usted. Entonces, ¿qué le recomendaría usted a una pyme? Es que depende. Sí, esto ya es como asesoría, pero la gente pregunta, bueno, ¿y qué No, me recomienda usted? Porque no va por la boleta honorario. dejen la boleta, vamos a mandar la boleta después a los que... No, por supuesto que no. Porque no va por ahí, preguntan de Arica, imagínense. ¿Qué región usted le recomendaría a una pyme? Es que depende de varios factores. Cuando esto se empezó a establecer, había la posibilidad de informar hasta septiembre del 2020, después se fue corriendo. Después Impuesto Interno permitió cambiarse el régimen hasta el 30 de abril. Sí. Porque me conviene que una persona que es pyme, a grandes rasgos, una persona que es pyme, obviamente le va a convenir pagar 10% de impuesto a la renta de primera categoría y no 27%. Lógico, ¿no es cierto? Claro. Pero cuando haga retiros, no va a poder imputar una tasa de un 25%, sino de un 10% como crédito. Claro. O sea, lo que me ahorro en uno, igual lo voy a gastar como persona. Claro. O sea, ahí hay un detalle que hay que ver. Entonces eso es verlo ahí prácticamente caso a caso, porque va a tener que ver la situación especial en que se encuentra esa pyme. De acuerdo al monto, si yo no voy a retirar, ok, no hay problema. Ahora, si yo soy, eso por un lado, y otro lado, el flujo. Si yo tengo muchas ventas que no están, ¿cómo se llama? Que no las he recibido, o sea, que facturas que no me han pagado, ya, me conviene ser pyme porque no tengo la caja. Entonces, claro, no pagaría impuestos. Pero se puede dar el caso también de que yo, contablemente, llevando contabilidad completa, tenga pérdida tributaria. ¿Por qué? Porque aprovecho depreciación acelerada, otras cosas, o porque, no sé, por ese motivo puedo tener una pérdida tributaria de arrastre por mucho tiempo, y siendo pyme, la diferencia del flujo me sale positivo. Tengo pérdida contable, puede darse el caso, y tengo un flujo positivo porque el flujo de la caja fue más provechosa. Eso a mí me pasó en una empresa de que tenía esa situación. Siendo pyme, tiene una renta líquida de 300 millones de pesos, pagaba 30 millones. Siendo 14 régimen anterior, tenía pérdida tributaria. Entonces, hay muchas. O sea, hay caso a caso. Para eso, los asesores con una buena formación. Bueno, usted trabaja en la Universidad de Santiago de Chile, perdón. Se trabaja en la Universidad de Santiago de Chile, que forma grandes auditores, ¿no es cierto?, y asesores tributarios. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Porque además hay otras preguntas. Felipe Santiago dice: ¿qué ventajas y desventajas tiene llevar contabilidad simplificada, por ejemplo? Ya. Ahí hay un tema. El artículo 14D3 dice que, como norma general, los contribuyentes tienen que llevar contabilidad completa. Y optativamente pueden llevar contabilidad simplificada. Simplificada es llevar un libro caja, ingresos y egresos. Claro. Pero la renta líquida imponible con la cual van a pagar impuestos a la renta se determina según la diferencia de caja. Por lo tanto, ya sea que lleve contabilidad completa o lleve contabilidad simplificada, la renta líquida se termina igual, diferencia de flujos. Por lo tanto, a buen entendedor, pocas palabras, da lo mismo si yo contabilidad completa o simplificada, igual voy a hacer la renta líquida por la diferencia de caja. Claro. Entonces, la ley ahí no quedó bien redactada desde mi punto de vista. No, porque ¿cuál es la simplificación entonces ahí, o cuál es el beneficio ahí? O sea, al final igual tengo que determinar sobre la diferencia de flujo. Pero para los bancos es más atractiva una empresa que lleva contabilidad. A ver, eso es interesante, porque las empresas normalmente o permanentemente están buscando, ¿no es cierto?, crédito, pues financiamiento para poder crecer. Que ese es un punto importante. Yo siempre he dicho que un pyme se levanta todos los días soñando ser una gran empresa. De lo contrario, no es empresario, una persona que sobrevive. No quiere crecer, está sobreviviendo. Por lo tanto, necesita tener buena llegada a los bancos. Y los bancos reciben mucho mejor una empresa que les lleva una contabilidad, más encima contabilidad aplicando las normas internacionales de información financiera, las NIF o las IFRS, a una empresa que les lleve los formularios 29 nomás para que les verifique el flujo. Sí, claro, porque es un análisis, casi una auditoría que le hace el banco a la empresa para poder ver si puede financiarlo o no. Pero, lo mismo pasa en impuestos internos, porque cuando hay un requerimiento va a ser, pensemos en el artículo 21, donde es el contribuyente que tiene que acreditar las declaraciones, y podría ser
incluso consideradas como no fidedignas estas declaraciones. ¿Qué Ahora, le recomendaría ahí? si es un 14D, 3 u 8, justifica con el libro caja. Tiene que llevar eso. Ya. Como subsidio, en subsidio complementario, podría llevar la contabilidad completa. Podría. Ya, pero es suficiente, porque se lo pregunto porque usted está ahí asesorado, se dedica más a la docencia, pero ha tenido asesorías, me dice, de clientes que han tenido que ser, me imagino, citados por impuesto interno. No, todavía no están siendo citados. De hecho, este año impuesto interno ha sido bastante cariñoso, bastante paternalista y pasaron muchas declaraciones. Qué bueno, eso es muy bueno, porque estamos en un momento especial. No como el año pasado, que porque tenían mal escrito el nombre salían observados. Kafkiana la cosa. O sea, y uno corregía lo que decían ahí, la cuestión salía, una DJ, por ejemplo, que salía aceptada, a la semana siguiente volvía a estar observada. Perfecto. Y ahí uno queda empantanado. Me decía, no podíamos ir el año pasado a impuesto interno para verlo. Había que hacer una solicitud administrativa que se demoraba mucho y al final... Pero este año ha fluido bastante, de todas las que no puedo ver. Mira, que bueno, eso es una buena noticia para los contribuyentes que siguen ahí un poco asustados de lo que pasó el año pasado, pero parece que todos concuerdan en que este año el servicio efectivamente ha favorecido y ha entendido la situación en que se encuentran muchas pymes, precisamente. Pero tenemos 6 años que pueden revisar. ahí viene el susto final, ese como no se confía todavía, esto no ha pasado. Pero bien, volvamos al artículo 21. ¿Qué le parece a usted esta norma de prueba que lleva el contribuyente a tener que acreditar? Dice que con el libro caja sería suficiente. Ahora, yo estoy aplicando, proyectándome a lo que debería ser, porque no he visto fiscalizaciones de 14, de 3, de 8 todavía. Hay lapsos todavía. Pero creo yo, aplicando la normativa a impuesto interno, no podría interpretar lo contrario. El libro caja sería suficiente. Pero vuelvo a insistir, en forma accesoria podría yo llevar además la contabilidad para demostrar la naturaleza de los hechos económicos que sucedieron. Pero lo mínimo que tenía que llevar sería el libro caja. El libro caja que se está bioformado. Hay un mínimo, pero también a mí me parece muy razonable lo que usted dice. Eso no quita que uno pueda, el contribuyente, el PYME o el contribuyente, lleve, ¿no es cierto?, mejores antecedentes, mejor prueba, que sería en este caso la contabilidad completa. Además que le ayuda a él, porque la contabilidad no es solamente para cumplir impuestos internos, ¿verdad? La contabilidad es para tomar decisiones, pues un PYME necesita tener control de su empresa. Por lo tanto, yo sugiero a los PYME, ok, la parte tributaria llévala con un libro caja, pero exígele a tu contador, ahora, lleva contabilidad según las normas internacionales de información financiera para pymes. Para pymes, porque la contabilidad es una herramienta de gestión para ver los negocios. Y la normativa PYME le va a demostrar al empresario el verdadero valor económico de su empresa. Eso es importante. Tener presente que la contabilidad es una herramienta de gestión que dentro de todas sus aristas tiene evidentemente un valor probatorio para el servicio de impuesto interno, para otras instituciones, pero cuya finalidad no es directamente para ellos. O sea, la PYME no hace la contabilidad para el servicio de impuesto interno, ni para otras instituciones. La hace para tomar decisiones. Y eso es algo que nos gusta recalcar en este programa, y creo que lo escuché, o usted se refirió a ello en uno de sus programas de YouTube, un canal muy bueno que recomiendo, el canal del profesor Pinto Perry, donde analiza varias figuras, y en una de esas parece que era el rol del contador en la toma de decisiones. Entonces, ¿es eso la recomendación en cuanto a las pymes y el rol del contador? Claro, y hoy día el contador debe, siempre ha sido así, llevar la contabilidad según las normativas de información financiera para pymes. Eso es lo que debería exigírsele al contador hoy en día, porque el tema tributario no es que sea más fácil, lo más mínimo, pero se prueba de otra manera. Contablemente a un contador se le tiene que exigir que lleve, contador de pyme, la contabilidad según la normativa internacional, porque eso es lo que el colegio contador, los colegios contadores no, el país se comprometió cuando ingresó a la OCDE de incorporar esas normativas en Chile. Pero eso es un compromiso
a ver, ¿qué valor tiene ese compromiso al entrar a la OCDE? ¿Es ya una aplicación, digamos, de ley? ¿Es un tratado? Ese es el problema, porque fue un compromiso para ingresar, pero no es coercitivo. Yo no podía demandar a una empresa. Claro, no es un tratado. Por lo tanto, no está la concesión. Sí. Es que se lo pregunto porque, claro, hay mucha referencia en las fiscalizaciones a las directrices de la OCDE, pero la verdad, ¿hasta dónde llega ese tema? Prefiero que usted sea el que lo exprese, porque puedo caer en una infidencia. El problema es que la OCDE, como bien dice, es un concierto internacional de países que se comprometen a las buenas prácticas. Pero ¿qué pasa si un país no cumple las buenas prácticas? Lo podrán echar de la OCDE. Claro. Pero a nivel interno del país, la OCDE no tiene normas jurídicas. Incluso y directrices. Solamente sugiere ciertos criterios, las famosas DEPS. Sí. Y son directrices, recomienda que se haga esto, recomienda que el tráfico digital, hay un impuesto digital, lo recomienda, la DEPS Claro. 1, y después Chile toma eso y aplica un modelo de tributación, ahora a partir de febrero del año pasado, la letra N del artículo 8 de la ley de impuesto a la venta y servicios, grabando los servicios digitales, cuando el proveedor del servicio digital está en el extranjero. Y lo afecta con un impuesto, lo afecta con IVA. Pero eso es copiando el modelo. Sí. Copiando el modelo OCDE. Y ahí ese modelo OCDE se incorpora en una ley, pero a mí me pueden pasar una infracción o perseguirme tributariamente, no por la DEPS 1, sino por la letra N del artículo 8 de la ley de impuestos a las ventas y servicios. Hay muchas preguntas respecto a eso, los contadores. Primero que nada dice, principios contables generalmente aceptados versus IFRS. ¿Qué me dice? lo puse en problema ahí porque... No, me encanta ese tema. Perfecto. Sé que lo sabe, pero porque es un tema que ha generado cierta polémica. Ya, para todos los colegas, los principios de contabilidad generalmente aceptados es doctrina. Está en los libros. Por ejemplo, un libro clásico. Contabilidad de administración de empresa, de Robert Anthony, libro antiquísimo. Por allá tengo el Patton, Finney y Miller. Poche Vargas, ¿no? Bueno, Poche Vargas tengo acá. Un clásico de la... En escudos lo tengo en escudos. En escudos. Son reliquias. Y este con el que estudié yo, este está en peso. Ya. Pero el peso del 74 para adelante, no el peso que había antes del escudo. Digamos el peso, no para que no va a echar al agua, ¿ya? Pero sí, eso está de peso. No lo mostró, sí, cuál era el... Ahí está, está continuo. Este está en escudo. Increíble, ¿eh? No sé si se alcanza a ver, el ojo está en amarillo. Ahí después, sí. Si alguien quiere hacer una oferta por ese libro, estamos partiendo a los 10 millones, creo, profesor. Pero eso, entonces principios. Estas son doctrinas. Esto es lo que Mario Biondi, un autor argentino, decía que es la teoría contable con mayúsculas, doctrinaria. ¿Ya? Y después está la teoría normativa, la teoría contable normativa, que son las normas, los antiguos boletines técnicos del Colegio de Contadores, sí, claro, y las normas internacionales que vienen. Pero son cosas distintas. Los principios de contabilidad generalmente aceptados es doctrina. Es un tema ahí bien interesante porque ¿qué pasa con impuestos internos frente a la IFRS? Hay un oficio del año 2009, creo, que dice que ese tema de los contadores tributariamente no tiene nada que ver porque el impuesto interno no tiene potestad para dar normas contables. No tiene efecto, entonces. Por lo tanto, usted haga lo que quiera la contabilidad, pero una cosa, la contabilidad que va impresa en hojas oficiales es la que emana de la normativa contable. Que tiene que hacer una consolidación del resultado contable y llegar al resultado tributario, eso es aparte. Y eso también me lo imprime en el libro Inventario de Balances como un anexo. O si quiere el libro de registro empresarial, le pone una hojita más y ahí me hace la consolidación, la renta líquida imponible, pero con análisis extra contable. Es una pelea que yo tuve por mucho tiempo
con un exalumno de la Universidad de Santiago, que era hoy día gerente y ese tiempo también gerente de contabilidad de Codelco. Cuando partió este tema de la IFRS, él decía que había que hacer dos contabilidades, una tributaria y otra con IFRS. Yo le decía que no, usted contabiliza las IFRS y haga los ajustes. Al año siguiente me encontré con él y me dijo, profesor, usted tenía razón. Luego de haber hecho un ejercicio comercial, llegó a la conclusión que no tenía sentido hacer dos contabilidades. ¿Qué es lo que se hace normalmente, no? Malamente sí. Malamente sí, lamentablemente sí. Pero todos mis clientes yo les llevo una sola contabilidad. Ahí tienen, ¿eh? Usted lleva una cartera de cliente también, entonces es interesante eso para que lo sepan. Bien, una pregunta que quedó dando vuelta. Habló usted de la contabilidad tridimensional y me dejó, la verdad, un poco... Cuéntame un poco eso. Esos son una escuela, es un grupo de profesores de la universidad no, realmente la universidad cuál es, pero el que lidera el grupo se llama Eustimio Mejías, y él habla de lo siguiente, que existe el objeto de la contabilidad. El objeto de la contabilidad, hay un autor español que se llama Jorge Tuda, que tiene un paper bastante interesante que habla que el objeto de la contabilidad, o el concepto de la contabilidad, ha ido no evolucionando, sino que ha tenido distintos matices. En un principio, la contabilidad era como un apéndice de la matemática, vinculado al derecho, a la economía, como algo subsidiario de eso. Pero después hay otra lógica, que la contabilidad, otra forma de ver la contabilidad, que es la toma de decisiones. Por ejemplo, este libro Robert Anthony, este libro acá, habla que existen dos tipos de contabilidad. Robert Anthony. La contabilidad general y la contabilidad gerencial. La contabilidad general es uniforme para todas las empresas y se aplica normativa. Y hay una contabilidad gerencial que es para la toma de decisión específica de la empresa. Por lo tanto, tiene otra lógica. Entonces, esa es la contabilidad administrativa, que tiene otro sentido. Y después tenemos la contabilidad patrimonial y hay la contabilidad ambiental. La contabilidad patrimonial está enfocada a los negocios, a lo que le interesa a los dueños. Claro. Y entrega información útil para los dueños. Pero la contabilidad ambiental está preocupada del efecto de la empresa en el ambiente, en la sociedad. Perfecto. Eso, perdón. Hay distintos tipos, visiones de la contabilidad para la utilidad que pueda tener. Y Eustimio Mejías con su equipo hizo una revisión de todos estos conceptos y llegó a la conclusión que la contabilidad puede tener como objeto la parte financiera, la contabilidad económica financiera, la parte social y la parte ambiental. Entonces él habla de la ecocontabilidad y la sociocontabilidad. Sí, y yo tengo contabilidad del patrimonio cultural, es decir, yo puedo hacer un balance de la Municipalidad de Santiago de acuerdo a los activos y pasivos culturales que tiene y se valorizan de esa manera. Y la contabilidad ambiental, que es todo el efecto, cómo se valorizan los recursos naturales y el daño o el aporte que hace la empresa al entorno. Por ejemplo, si yo quiero hacer el balance del parque metropolitano, del cerro, ¿cómo puedo valorizar las especies que hay ahí? ¿Cuál es el costo que hay? Entonces el costo sería lo que plantea el arbolito, pero si el árbol brota en forma natural, ¿cuál es el costo que se le aplica? Si hay hierba medicinal que brota de forma natural, ¿qué costo tiene eso? A eso se preocupa la contabilidad medioambiental. Y los argentinos, por ejemplo, están preocupados de esas cosas y no de aplicar la IFRS 1, la IFRS 9. De esta contabilidad que tiene distintas finalidades dependiendo de a quién se... Y esa es la tridimensionalidad, que es la contabilidad que puede ser ambiental, social o económica. Qué interesante. Esto dice relación con algunos temas que se están incorporando recién en Chile, que ya en materia internacional, para ir cerrando este tema, pero ¿qué le parece a usted el compliance en atención a que está a punto de aprobarse una ley que modifica los delitos económicos y agrega delitos tributarios que antes no se consideraban base para lavado de dinero y otras figuras? ¿Se va a hacer necesario tener conocimiento de compliance, un programa de compliance o compliance officer para que las empresas puedan dar cumplimiento a cada una de las instituciones a través de la contabilidad? O sea, a ver,
habiendo un imperativo de la autoridad para tener ciertos estándares, la normativa internacional de información financiera tiene mecanismos para reflejar para revelar esas situaciones. No sé si me explico. La normativa, la IFRS, ya la contabilidad con minúscula, establece que hay que revelar la información de acuerdo a los requerimientos del entorno, cuando son muy imperativos, cuando hay que reflejar algo que sí o sí hay que reflejar. Por ejemplo, los covenants de los seguros, que son restricciones de cosas que yo puedo hacer o no puedo hacer, de acuerdo a que me han entregado un seguro o me han entregado un financiamiento. Entonces el banco me dice, ya, yo te paso la plata, pero no puedes invertir en tal cosa. Entonces ahí tengo una limitancia y lo tengo que revelar. Si ese criterio es general, pero si hay una autoridad que me dice que yo tengo que revelar, no sé, por ejemplo, los sueldos de los gerentes, o tengo que hacer una provisión especial para verificar las indemnizaciones que tienen derecho los ejecutivos, lo tengo que revelar. Entonces, la contabilidad en sí ya tiene parámetros para revelar más cosas, específicamente cuando hay una autoridad que lo exige. Así es. Ante esta normativa de cumplimiento, si la autoridad exige que se evidencie información de tal manera, no porque la información en sí vaya a ser fiscalizada, sino porque hay que hacerlo transparente, la contabilidad ya tiene criterios que tiene que responder a eso. O sea, no es necesario que salga una IFRS nueva para esto. Ya están los parámetros. Por ejemplo, hago el siguiente ejemplo. La normativa internacional de información financiera tiene criterios para revelar efectos situaciones en el mercado que puedan afectar la permanencia de la empresa en el tiempo. O sea, la obliga a evidenciar si hay situaciones en la economía que hagan peligrar la empresa en marcha, que se llama, que es la NIC 1. La NIC 1 dice que hay que sincerar en nota a los estados financieros si hay algún efecto que pueda atentar contra la continuidad de la empresa. Imagínense lo delicado que un empresario diga, sí, sabes que esta empresa va a quebrar en 2 meses, una cosa así. Está esa norma. Esa norma hoy día se aplicó por el tema de la pandemia. Y empresas como Copa Airlines, una empresa internacional, Copa, sí, por supuesto, en el balance de septiembre del 2019 y obviamente en diciembre del 2019 ya colocó una nota en la cual peligraban sus negocios. En diciembre del 2019. A diciembre del 2020 la nota ya era evidente. Claro. En Chile, la TAM puso también una nota y Enjoy puso la nota. Pero otras empresas no he visto que pongan esa nota. Quizás es obligatoria para las empresas que están cotizando en bolsa también. Sí. Fueron tan optimistas que no tuvieron problemas. O sea, por ejemplo, si yo fuera una empresa, decir. Tienen que decirlo. O son demasiado optimistas o se arriesgan ahí a una sanción. Profesor, no puedo terminar esta entrevista, que ha sido un placer, la verdad, tener a alguien de su nivel, de tanto conocimiento y que ha sido un aporte para la gente que nos está viendo. Sin duda, primero que nada, hacerle una última pregunta y luego dejarlo invitado porque queremos escucharlo nuevamente. ¿Qué le parece a Chile? ¿Qué le parece a usted que Chile se haya incorporado a la OCDE? ¿Hay beneficios con eso? ¿O se van a estar viendo a futuro? O sea, es una pregunta que puede ser, o sea, sí, es beneficioso, pero no es la panacea. Simplemente es reconocerse de que uno está haciendo puede hacer las cosas bien, no que las esté haciendo, puede hacerlas bien. Y yo encuentro que la OCDE es un buen club, son buenas juntas, por así decirlo. Claro, buenos amigos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo creo que esa sería la frase, la respuesta. El corolario. Porque son países que entre los países tienen cierto estándar que hablan el mismo idioma. Por lo tanto, si tú quieres invertir en mi país y vas a hacer negocios por internet, hay una tasa de impuestos, vas a pagar IVA. Si tú quieres venir a invertir a mi país, hay garantías para el contribuyente, hay un DDCON. Tribunales tributarios también, primero.
hay tribunal tributario. Claro. También una existencia de la OIT, ¿eh? Sí, antes era de ICOM, no es por nada de ICOM todavía, pero tribunales tributarios independientes, ¿sí? Bueno, también en parámetro. Claro. Y más que nada pues, permite hablar de tú a tú con ciertos países. Y países que están fuera Ajá. saben que este país tiene por lo menos la intención de esa estructura. Ahora, que le vaya a dar beneficio al kiosco que está en la esquina de mi casa. O sea, pero beneficios reputacionales no dejan de ser malos para un país, ¿eh? Creo yo. O sea, sí, pero están posicionados países como Alemania, por ejemplo, China, o Estados Unidos, basados en la reputación no necesariamente objetiva de sus operaciones. Es que ellos no necesitan estar en la OCDE para tener buena reputación. Claro. El punto. A ellos nosotros brillan por lo que son. Sí, es verdad. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si estábamos aquí, con qué mejor compañía. Así que, profesor, andamos con usted hoy día en este capítulo final de estas 2 sesiones que hemos tenido con el profesor Germán Pinto Perry. Qué placer haber contado con usted. Y ahora sí, si me permite, dejarlo invitado para más adelante y poder retomar temas que nos llegan permanentemente las consultas. ¿Por qué no se refieren a algo más específico, algo más técnico? Y qué mejor que tenerlo a usted. Le agradezco nuevamente, profesor y invitado siempre a nuestro programa. Esta es Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran saludo. Que esté muy bien. Y que todos los que nos están viendo y disfrutaron de este programa, síganos viendo, síganos en nuestro canal, también sigan al profesor, tiene unos programas muy buenos en YouTube. Así que un gran abrazo a todos y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, a las 21 horas. Adiós.